Bueno, entonces voy a empezar con lo último que nos falta para terminar de ver intervalos de confianza. Vamos a recordar un poco. Acuérdense que nosotros habíamos visto ya las poblaciones, parámetros, habíamos visto sobre todo la normal, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. Y vimos que en la población definíamos parámetros y en la muestra estadísticos. Los estadísticos estimaban puntualmente a los parámetros, y entonces nos habíamos preguntado algo más que saber que puntualmente los estimábamos y que al calcular un estadístico estaba cerca del parámetro. Nos preguntábamos qué tan cerca por medio de un intervalo de confianza. Entonces ya vimos, intervalo de confianza para la esperanza desconocida de una población normal, pero suponíamos que la varianza era conocida. Algo muy irreal, porque si no conocemos la esperanza, difícilmente conozcamos la varianza. Pero didácticamente siempre empezamos con varianza conocida. Igual después supusimos que la varianza era conocida porque necesitábamos calcular un tamaño de muestra, y entonces les dije, ya van a ver por qué, les va a aclarar mejor cuando veamos varianza desconocida, por qué necesitábamos para calcular un tamaño de muestra suponer la varianza conocida. Algo les adelanté, pero lo vamos a ver mejor hoy. Esperen un cachito. Bueno, entonces, para encontrar, hoy vamos a ver dos intervalos de confianza más. Uno para la esperanza de la normal si la varianza es desconocida, y otro, un intervalo de confianza para estimar la varianza desconocida de una población normal. Entonces, vamos a ver en los dos con un ejemplo, y vamos a empezar un poco a ver cómo hacemos para llegar a eso. Nosotros habíamos visto que para el intervalo de confianza para mu con varianza conocida, ¿se acuerdan que siempre nos hacíamos dos preguntas? Primero, ¿con qué estadístico estimamos al parámetro que queremos estimar? Y segunda pregunta era, ¿qué distribución tenía ese estadístico? Entonces, para varianza conocida, el estimador de mu era x barra, y x barra tenía distribución normal, y entonces para encontrar esa probabilidad, ese valor de tabla que necesitábamos, entrábamos en la distribución normal. Bueno, ahora van a ver que o dijimos que si yo tenía que estimar la varianza, ya no tenía una distribución normal. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora va dirigido a eso. Necesitamos dos distribuciones para que nos permita estos dos intervalos de confianza. Entonces, vamos a hacer la primera, que se llama distribución G cuadrado con el parámetro n grados de libertad. Los grados de libertad son el parámetro. Voy a poner punterito. Esta letra se llama, esta X retorcida se llama G. G o chi la van a escuchar también en la bibliografía. G cuadrado y el parámetro es n grados de libertad. Acuérdense que siempre les hago la referencia a las diapositivas del teórico. Entonces, antes que siga, esta presentación yo después se las voy a volver a subir porque me encontré con dos o tres cositas de errores y se los corregí y se los subí. Esta ya está corregida, así que después se las voy a subir. Son cosas mínimas, pero bueno, para que si eran cosas que faltaban, se las agregué. Entonces, ¿cómo definimos a una G cuadrado con n grados de libertad? Como la suma desde i igual 1 hasta n de z sub i al cuadrado, o sea, de n zetas al cuadrado, que donde cada una son normales 0, 1 y son independientes. Entonces, si uno suma variables normales, 0, 1, independientes, elevadas al cuadrado, tiene una G cuadrado. Y en los grados de libertad se lo da la cantidad de G cuadrado, de Z cuadrado que estamos sumando. Evidentemente que si es una sola, será una G cuadrado con un grado de libertad. Entonces, la Z es sub i tienen que ser independientes. Y el gráfico, la función de densidad de la G cuadrado es esta. Piensen que estamos sumando zetas al cuadrado. Ustedes se acuerdan que la función de densidad de la Z es la campana de Gauss simétrica respecto de 0. Piensen si la elevan al cuadrado. ¿Qué desaparece? Todo lo negativo desaparece, pero queda en una cola derecha parecida. Si ustedes cortan imaginariamente por acá, esta parte derecha, pues tranquilamente la pueden ver como la mitad derecha de la curva de Gauss. Lo que pasa es que esta no va a llegar a negativos. Empieza en el 0, porque como están elevadas al cuadrado es siempre positivo. Entonces esta es la función de densidad de una G cuadrado. Por supuesto que la forma de la función de densidad dependerá de los grados de libertad. Esta es un G cuadrado 9, porque en nuestro ejemplo, bueno, vamos a hacer con un n de 10, bueno, no importa, ahora les voy a mostrar por qué. Una G cuadrado con 9 grados de libertad. El área que tienen marcada acá a la derecha se llama alfa. Y acuérdense que cuando ustedes
marcan un área, el punto este, que es el que limita el inicio de esa zona, de esa área, lo llamamos con una nomenclatura que tiene el nombre de la distribución y el área que deja en la cola. Esta es una G cuadrado n. La probabilidad que esta G cuadrado n sea mayor que este número es alfa, y ese número lo llamamos G cuadrado alfa n. Entonces, G cuadrado alfa n es este puntito, es el valor de tabla de una G cuadrado con n grados de libertad que deja en la cola un área alfa. Por supuesto que este n lo nombramos en forma genérica. Después, según el modelo donde estemos ubicados, el n será n-1 o lo que sea según nuestro modelo. Ahora llamémoslo genéricamente n, es el parámetro. Y el parámetro son la cantidad de normales al cuadrado que sumamos. Acá lo que les puse es un pedacito de la tabla de la G cuadrado, como ustedes la tienen tabulada. ¿Ven? Tienen tabulada la cola derecha, un alfa, desde un punto G cuadrado alfa n alfa más infinito. Acá tienen los grados de libertad en las filas, o sea, cada fila es una G cuadrado con un determinado grado de libertad, y acá arriba tienen las áreas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una G cuadrado con 10 grados de libertad tome un valor mayor que 15,987? Esa probabilidad es 0,1, ¿ok? Es fácil la lectura de la tabla. Una propiedad de la G cuadrado es cuál es su esperanza. La esperanza de la G cuadrado es el parámetro n, y acá tienen la demostración. La demostración es la siguiente. Vamos a calcular la esperanza de una G cuadrado n, o sea, calculamos la esperanza de esto, de la suma de zi cuadrado desde igual 1 hasta n. Y ahora acuérdense la diapositiva de las propiedades de la esperanza. Esperanza de la suma era la suma de las esperanzas. Entonces, la esperanza de esta suma es la suma de las esperanzas. Ahora fíjense, yo quiero la esperanza de una zi al cuadrado, que es una G cuadrado con un grado de libertad. Yo conozco la esperanza de zi, porque zi tiene esperanza 0, pero no sé cuánto vale la esperanza de zi al cuadrado. Entonces, como yo no puedo hacer esperanza de z por z, porque la esperanza del producto de las esperanzas, solo si la variable eran independientes, y una variable no es independiente de sí misma, esta esperanza de la variable al cuadrado no la puedo sacar con las propiedades de la esperanza, sino de dónde aparece una esperanza de la variable al cuadrado, en la fórmula de la varianza. Entonces voy a sacar esto de la fórmula de la varianza. Por eso acá tenemos la varianza de z sub i. La varianza de cada z sub i, ¿cuánto vale? Vale 1, porque el desvío es 1 al cuadrado 1. Y a su vez, la varianza de zi la puedo escribir como la fórmula desarrollada de la varianza, que era la esperanza de zi cuadrado menos la esperanza de zi todo al cuadrado. De acá puedo despejar la esperanza de zi cuadrado, que es lo que tengo acá. Esta esperanza de zi al cuadrado que está restando, pasa positiva al otro miembro sumando, y la varianza de zi es 1 al cuadrado, que es 1, la esperanza de z es 0, 1 más 0 al cuadrado es 1. O sea que la esperanza de zi cuadrado vale 1 para todas las z sub i. Quiere decir que yo acá, ¿qué estoy haciendo? Sumando n veces el valor 1, y si sumo n veces el valor 1 es n por 1, o sea, n, con lo cual está demostrado que la esperanza de la G cuadrado son sus grados de libertad. Una propiedad que tienen, además, es esta, que si ustedes tienen, esperen que admito a alguien que está esperando, si ustedes tienen dos G cuadrados que son independientes, cada una con sus grados de libertad, una G cuadrado con n1 grados de libertad, otra G cuadrado con n2 grados de libertad, independientes, si hacen la suma de esas dos G cuadrado, esa suma tiene distribución también G cuadrado, donde el parámetro es la suma de los grados de libertad de cada una. Lo cual es lógico, porque si la G cuadrado es una suma y ustedes tienen dos, tienen sumadas n1 z cuadrado en una y n2 z cuadrado en la otra. O sea que la suma va a ser los sumandos, pero tienen que ser independientes. En la guía creo que tienen un ejercicio, por lo menos una vez estaba, no sé si quedó, donde había dos G cuadrados sumadas, pero una de las normales estaba en las dos. Entonces, ahí se ve que la esperanza, digamos, que la esperanza no es n, o sea que no era una G cuadrado con n grados con la suma de los grados de libertad, porque había una normal que compartían. Entonces no eran independientes, ¿ok? Bien. Entonces,
nada, esta propiedad en realidad muchos no la van a usar, pero bueno, ya que está, la enunciamos. Vamos a otra propiedad. Ahora ya tenemos definida la G cuadrado. Ahora vamos a encaminarnos a otra distribución, para lo cual tenemos que ver algunas propiedades en el antes. ¿Se acuerdan la definición de lo que era muestra aleatoria? Vamos a pensar, ustedes tenían la definición desde acá, x1, x2, xn es una muestra aleatoria de x, tenía dos características, si las x eran independientes y si las xy tenían la misma distribución de x. Misma distribución de x independientes, eran las dos características de lo que definíamos como muestra aleatoria. Esto se definía para cualquier distribución, pero acá lo vamos a hacer específicamente si la x de partida es una normal mu sigma. Entonces, si la x es normal, y esto es una muestra aleatoria, todas estas xy tienen la misma distribución de x y son independientes. Entonces empecemos a ver por pasitos. Si x es normal, o sea, si x es normal mu sigma, cada una de estas xy tiene la misma distribución, son normales mu sigma. ¿Entienden la diferencia? La x de partida es normal mu sigma. Pero ahora estoy pensando en cada una de las xy, de las n upla de variables aleatorias. Cada una de estas tiene la misma distribución de x, o sea que cada una es normal mu sigma. Y además son independientes, eso vamos a necesitar después. Entonces, si cada una de estas es normal mu sigma, la z sub i que yo puedo definir estandarizando esta x será xy menos mu sobre sigma, y esa es una normal 0,1. ¿Ok? Nada nuevo. Pero ahora vamos a pensar en la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Esta es una propiedad, acá lo tienen en la diapositiva 55. Lo que queríamos probar es que esto es una g cuadrado n. Entonces fíjense que si cada una de estas xy menos mu sobre sigma elevadas al cuadrado, cada una de estas es una normal, estamos sumando n normales 0,1 al cuadrado independientes. Entonces, esto tiene una distribución g cuadrado con n grados de libertad. ¿Entendió? Hice mucho lío. Lo de la diapositiva 55 era para demostrar que la suma de estas variables elevadas al cuadrado es una g cuadrado n, lo cual es obvio porque estas son normales. Pero para que estas sean z, necesitan haber definido previamente la muestra aleatoria. ¿De acuerdo? O sea que la suma de xy menos mu sobre sigma al cuadrado es una g cuadrado con n grados de libertad. Sigamos. Ahora, lo que tienen en la próxima diapositiva, definida la variable aleatoria S cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros había en la cajita esa de la población que sacábamos distintas muestras? De cada muestra calculábamos un X barra y un S cuadrado y decíamos que los estadísticos eran variables aleatorias. Bueno, ahora vamos a focar, ya vimos todo lo de la normal, que su esperanza era mu, que su varianza era sigma cuadrado sobre n, en la X barra. Ahora focalicémonos en la S cuadrado, en la varianza muestral. Nosotros habíamos definido la varianza muestral como 1 sobre n menos 1 por la suma de xy menos x barra cuadrado, etc. Pero estas eran chiquitas, porque la habíamos definido con una muestra. Ahora, esta S cuadrado la definimos como variable aleatoria. O sea que ahora, estas xy no son un valor de una muestra. Estas xy son estas. Son las las variables aleatorias que constituyen la muestra aleatoria, o sea que son independientes y la misma distribución de x. Ven que ahora la escribimos con mayúscula. No es solo cambiar minúscula por mayúscula, es cambiar el concepto. Ahora esta es una variable aleatoria, definida de esta manera. Con la fórmula del cálculo, nosotros habíamos hecho el cuadrado del binomio, etc., y habíamos llegado a esta fórmula. Entonces, lo que queremos demostrar ahora en todo este choclo de fórmulas que les voy a escribir, que son fáciles pero son laboriosas, es que el S cuadrado, la variable aleatoria S cuadrado, es estimador insesgado de la varianza poblacional. O sea, lo que vamos a demostrar es que la esperanza de esta S cuadrado es igual al parámetro sigma cuadrado. Acá lo único que decimos es que es estimador, pero ahora vamos a ver qué es insesgado, vamos a calcular la esperanza. Entonces, la esperanza de la variable S cuadrado es la esperanza de esto que está acá. 1 sobre n menos 1 por la suma de xy menos suma de de los xy cuadrado, menos suma de los xy todo al cuadrado sobre n. Entonces, propiedades de nuevo. Acá tenemos esperanza de una constante por operaciones de variables aleatorias. La constante sale afuera. Es la constante por la esperanza de esto.
Ahora tenemos la esperanza de una resta. Entonces, es la resta de las esperanzas, ¿no? Va a ser la esperanza de esto menos la esperanza de todo esto. Acá tenemos de nuevo la esperanza de algo al cuadrado. Entonces, para calcular cómo es la esperanza de algo al cuadrado, esperen, todavía no llegamos. Tengo que entrar primero y adentro en la suma. Ahora sí. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Acá tengo la esperanza de una constante 1 sobre n por esta variable. La constante salió 1 sobre n por la esperanza de todo esto. ¿Me siguen? Entonces ahora la esperanza de la suma de las esperanzas, y acá sí tengo de nuevo la esperanza de algo al cuadrado. Entonces, para ver cuánto vale esa esperanza de las xy cuadrado, tengo que recurrir a la fórmula de la varianza de las xy. ¿Ok? Pues no puedo aplicar acá dentro propiedad de la esperanza. La esperanza es una variable al cuadrado, la saco de la fórmula de la varianza. Varianza de cada una de estas xy es, por definición de la varianza, por la fórmula desarrollada de la varianza, es la esperanza de xy cuadrado menos la esperanza de xy todo al cuadrado. De acá despejo la esperanza de xy cuadrado. Es igual a la varianza de xy más, esto que pasa sumando, esperanza de las xy todo al cuadrado. Y ahora puedo calcular, porque ahora ya sé. Ahora acuérdense que si estas xy son parte de esta muestra aleatoria, entonces son todas independientes y todas la misma distribución de x. Acá no les puse la normal, porque esto vale para cualquier distribución de x. Estamos hablando de la variable s cuadrado, como estimador de la varianza en cualquier distribución. Entonces, la varianza de xy es sigma al cuadrado. Y la esperanza de xy es mu, porque todas tenían la misma distribución. Y la x tiene esperanza mu y desviación estándar sigma, varianza sigma cuadrado. Entonces, varianza de las xy es sigma cuadrado y esperanza de las xy es mu. Como está elevado al cuadrado, mu cuadrado. Entonces, eso va a reemplazar acá a esperanza de xy cuadrado. Y además, esperen que corro esto, además, quiero calcular la esperanza de las xy en función de la media. Van a ver por qué. Para eso, la esperanza de las xy, si la divido por n, es x barra. Entonces acá abajo tengo definido x barra. X barra es suma de las xy sobre n. Pero yo quiero despejar esta suma de las xy. N pasa multiplicando. La suma de las xy es n por x barra. Entonces, como yo tengo esto elevado al cuadrado, la suma de las xy todo al cuadrado, como la suma de las xy es n por x barra, esto es lo mismo que n por x barra elevado al cuadrado. Pero n por x barra elevado al cuadrado, la potencia es distributiva respecto al producto. O sea, va a ser n cuadrado por x barra cuadrado. Quiere decir que acá adentro puedo reemplazarlo por n cuadrado por x barra cuadrado. Entonces, digo, ahora lo único que hice es reemplazar suma de las xy cuadrado por sigma cuadrado más mu cuadrado. Esto estaba dentro de la suma. Y acá, 1 sobre n por la esperanza de esto, tengo 1 sobre n por la esperanza de n cuadrado por x barra cuadrado, porque esto lo dedujimos acá abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la sumatoria acá. Ahora tengo, bueno, este 1 es por esta propiedad y este 2 es por esta propiedad. Ahora tengo suma n veces de esto que es una constante, porque esto no depende de y. Entonces, si yo tengo suma de n veces una constante, es n por la constante. Quiere decir que acá voy a tener n por sigma cuadrado más n por, bueno, después por ahora le puse n por esto. Después va a ser n sigma cuadrado más n por mu cuadrado. Y acá adentro, ¿qué tengo? Esperanza de una constante n cuadrado por una variable que es x barra cuadrado. Quiere decir que es 1 sobre n ya lo tenía. La constante n cuadrado por la esperanza de la variable x barra cuadrado. Un n del numerador se simplifica con el n del denominador. ¿Ok? En la próxima, esperen que corro esto. En la próxima hago lo mismo que habíamos hecho acá, pero con la media. Porque yo voy a necesitar la esperanza de x barra cuadrado. La tengo que sacar de la fórmula de la varianza. La varianza de x barra es esperanza de x barra cuadrado menos esperanza de x barra todo al cuadrado. O sea, que la esperanza de x barra cuadrado es la varianza de x barra más esperanza de x barra cuadrado. Ahora, ¿qué cambia? Antes tenía la varianza de x, pero ahora tengo la varianza de x barra. La varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n. ¿Se acuerdan que era la varianza dividido el tamaño de la muestra? La esperanza de x barra sigue siendo mu, o sea que sigo teniendo acá mu al cuadrado. Entonces ahora, en el próximo paso,
Dice distributiva de n respecto a esto, n sigma cuadrado más n por mu cuadrado, y acá esperanza de x barra cuadrado la reemplazamos por sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. ¿Ok? Y ahora voy a hacer distributiva, n por sigma cuadrado sobre n se va a simplificar y me queda sigma cuadrado. Y acá voy a tener n por mu cuadrado. Pero acá la tengo negativa y acá lo tenía positiva, quiere decir que acá se me va n por mu cuadrado, me queda 0. ¿Qué quedó? Nada más que sigma cuadrado como factor común de estos dos términos. Así. Es sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Y ahora yo saco factor común sigma al cuadrado, me queda factor común de n menos 1. O sea que ahora tengo n menos 1 dividido en n menos 1, lo puedo simplificar, porque ahora tengo todos factores. ¿Y qué me quedó? Nada más que sigma cuadrado. O sea que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Entonces, fíjense, cuando nosotros vimos la primera vez en estimación puntual, que calculamos la fórmula de ese cuadrado, cuando decíamos necesitamos un estadístico que nos mida la dispersión, cuando calculamos la fórmula del S cuadrado, ¿qué dijimos? Dividimos por n menos 1. Ahora no sabemos por qué, pero en una próxima clase vamos a ver por qué. Acá vemos por qué. ¿Por qué? Porque solamente el S cuadrado es estimador insesgado de la varianza, que bueno, acá les puse, estimador insesgado de la varianza poblacional, solamente si dividimos por n menos 1. Por eso podemos simplificar acá y queda sigma cuadrado. Si nosotros calculáramos el S cuadrado dividiendo por n y no por n menos 1, su esperanza no sería igual a sigma cuadrado, estaría desviada. ¿En cuánto? En un factor que sería n menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, le estaríamos subestimando, ¿no? Pues n sería más grande que n menos 1, y entonces estaríamos dividiendo por algo más grande. Sería un poco más, estaríamos subestimando el valor de la varianza. Pero solo si lo dividimos por n menos 1, es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Por eso los hinchamos tanto con que dividan por n menos 1 y no por n. Bien. Por supuesto, cuanto más grande es el tamaño de muestra, n-1 y n van a ser más parecidos. Pero bueno, nosotros trabajamos con muestras chicas, entonces siempre dividimos por n-1. En la próxima diapositiva, creo que yo les agregué esto. Me parece que en el que ustedes tienen faltaba. Yo ahora se los voy a subir recalculado, digamos. X es normal mu sigma. Entonces, la sumatoria de esto era g cuadrado n. Nosotros ya lo habíamos visto eso. Pero ahora, en vez de restar mu, restamos x barra. Entonces, cuando en vez de restar mu, restamos x barra, esta g cuadrado pierde un grado de libertad. Entonces, en vez de ser una g cuadrado n, ahora es una g cuadrado n menos 1. Lo de n menos 1 creo que lo habíamos hablado, cuando dividíamos por n menos 1, que les hablé de los grados de libertad, y les di el ejemplito de que si yo quería estimar... quería inventar una muestra de tamaño n, tal que su media valiera tanto, su media muestral valiera tanto. ¿Se acuerdan que les dije cuántos datos pueden inventar si yo les digo, denme una muestra de tamaño 10 cuya media sea 5? Entonces empezaron 5, 4, 6, etc. ¿Y qué concluimos? No podíamos inventar todos, no teníamos 10 grados de libertad para inventar, teníamos 10 menos 1, porque el último iba a quedar determinado por cuánto tenía que dar la suma, para que la media me diera 6. La suma tenía que dar 50. Bien. Entonces, ahora nosotros estamos atados a que x barra tiene que ser este valor, entonces esta g cuadrado pierde un grado de libertad. Véanlo como algo, no es exactamente así, pero es algo parecido, ¿no? Bueno, entonces, esto es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Esto nos va a permitir ahora demostrar que esta variable aleatoria es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Por qué es importante esta? ¿Qué es lo aleatorio acá? El s cuadrado, nada más. El s cuadrado en algún momento creo que dijimos, no tiene una distribución, pero interviene en una distribución que es importante. Esa distribución importante es esta. Primero, nos va a permitir poder construir un intervalo de confianza para mu si no conocemos la varianza. Pero la otra cosa importante, fíjense, es una distribución donde conviven el parámetro sigma cuadrado con su estimador s cuadrado. Y nosotros, para encontrar un intervalo de confianza, necesitamos una distribución donde coexistan el parámetro y su estimador. O sea, ¿para qué nos va a permitir esto después? Encontrar un intervalo de confianza para la varianza. Esto viene en unas diapositivas después. Entonces vamos a demostrarlo ahora, es muy fácil.
Fíjense una cosa, a ver, empezamos acá. La fórmula de S cuadrado es 1 sobre n menos 1 por la suma de xy menos x barra cuadrado. Acá ponemos la definición primera, ¿no? La de los desvíos de x respecto de su media. Entonces, fíjense que nosotros de acá podemos despejar esta suma, porque esta suma de xy menos x barra cuadrado, si multiplicamos ambos miembros por n menos 1, queda despejada. En el otro miembro queda n menos 1 por s cuadrado. O sea que esta suma es n menos 1 por s cuadrado. ¿Por qué es importante? Porque la tenemos acá, esta suma. Entonces, a esto llamémoslo 2. Si escribimos esto, la suma de xy menos x barra sobre sigma elevado al cuadrado, yo de acá la potencia es distributiva respecto del cociente. Entonces, este sigma cuadrado puedo sacarlo como factor común de todas estas sumas. O sea, lo puedo sacar de este cociente como el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador. Entonces me queda 1 sobre sigma cuadrado. Y ahora, esta suma, que son n términos que tienen esta forma, ¿qué forma tienen estos términos? 1 sobre sigma cuadrado por x1 menos x barra cuadrado, más, cuando paso ahí igual a 2, tengo 1 sobre sigma cuadrado por x2 menos x barra cuadrado, más 1 sobre sigma cuadrado por x3 menos x barra cuadrado. Fíjense que el 1 sobre sigma cuadrado es un factor común de todos los términos. Por eso lo puedo sacar como factor común acá afuera de la sumatoria. Entonces, ¿qué me queda? Este 1 sobre sigma cuadrado, que era el factor común, queda multiplicado por la suma de las xy menos x barra cuadrado. Y esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque la suma de las xy menos x barra cuadrado sobre sigma cuadrado, si volvemos a hacer este mismo paso, es ser una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Se ve que es lo mismo? La sigma cuadrado la sacamos afuera. Ahora póngala de nuevo acá adentro. Queda sobre sigma elevado al cuadrado, y eso es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Pero, esta suma, nosotros habíamos visto que era n menos 1 por s cuadrado. ¿De dónde? De acá. Esta suma habíamos despejado, y esta suma de xy menos x barra al cuadrado era n menos 1 por s cuadrado. Entonces, si yo esta suma la reemplazo por n menos 1 por s cuadrado, me queda que n menos 1 por s cuadrado dividido sigma cuadrado es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Bueno, esta es una de las distribuciones que más se van a... Estas, acuérdense la de memoria. N menos 1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Fíjense que, ¿quién le dio los grados de libertad a la g cuadrado? N menos 1, que es por quién dividimos al s cuadrado cuando calculamos s cuadrado, ¿no? Pues el n menos 1 viene de acá. O sea que hasta acá también es importante dividir por n menos 1. Es una g cuadrado a la cual los grados de libertad se los dio el denominador del s cuadrado. O sea, los grados de libertad del estimador de la varianza. Bueno, está. Quedó demostrado entonces que esto es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Esta distribución g cuadrado nos lleva a la t, que es la otra distribución que necesitamos. La t de student con n grados de libertad se define como un cociente, donde en el numerador tienen una z, una normal 0,1. En el denominador tienen una g cuadrado con n grados de libertad, acuérdense que lo damos en forma genérica el n, ¿no? G cuadrado con n grados de libertad dividido sus grados de libertad. O sea, esta n es la que le da los grados de libertad a la t. La t recibe los grados de libertad de la g cuadrado del denominador. Entonces, si tienen este cociente, esto es una t con n grados de libertad. Fíjense lo siguiente. En el numerador tiene una z. En el denominador tienen algo positivo, porque es la raíz cuadrada de una variable que es siempre positiva. Entonces, este gráfico es muy parecido a la z. Y si yo se los muestro, no se van a ni dar cuenta que es una t en vez de una z. Muy parecida. ¿Cuál es la única diferencia? Que tiene las colas un poco más levantadas. Ahora vamos a ver eso de las colas más levantadas. Es un poco más chata que la normal, en realidad. Entonces, ¿qué tenemos tabulado? Acá esta es la función de densidad de la t, que tiene esperanza 0. Ven que esta siempre es 0, lo mismo que la de la z, que tenía esperanza 0, simétrica respecto del 0, y lo que en general tienen tabulado en una tabla de t de 2 colas, porque también tienen de una cola,
Si tienen dos colas, acá en el medio nos sirve tener un 1 menos alfa, y en la suma de las dos colas un alfa, con alfa sobre 2 en cada cola. Áreas simétricas respecto de 0, iguales en ambas colas. Y el valor crítico, que está tabulado, ¿cómo se lo llama? ¿Se acuerdan que lo llamábamos con el nombre de la variable y el área? La variable es una t con n, es una t con n grados de libertad. Acá tienen los grados de libertad. Y el área que tienen en la cola derecha es alfa sobre 2, o sea que este se llama t alfa sobre 2n. Y a la izquierda de este valor, que es simétrico respecto de él, por eso lo llamamos menos t alfa sobre 2n, su área a la izquierda es alfa sobre 2. ¿Ok? La nomenclatura es bastante lógica. Bueno, esto es lo que tienen tabulado. Esto que tienen tabulado, en realidad, esa área, es la probabilidad de que el valor absoluto de la variable t, que tiene n grados de libertad, tome un valor mayor que este, porque fíjense, la probabilidad de que t tome un valor mayor que este número es alfa sobre 2, que es toda la probabilidad de esta cola. Y acá, también estos que están de este lado, a la izquierda de menos t alfa sobre 2n, también tienen valor absoluto mayor, porque son más negativos. Y acá tienen la otra área alfa sobre 2. Entonces, la probabilidad de que en valor absoluto esta t tome un valor mayor que este número es alfa. Alfa sobre 2 y alfa sobre 2 del otro lado. O sea que la probabilidad de que la variable t tome un valor menor que esos es 1 menos alfa, que es la que está en el medio. Fíjense que todos los valores de t que estén a la izquierda de este punto tienen valor absoluto menor. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a este, porque del otro lado ya el valor absoluto es mayor. O sea que valor absoluto menor que este número son todos los que están acá adentro. Y esa probabilidad es toda esta área 1 menos alfa. Es lo mismo que decir la probabilidad de que t sea mayor que este y menor que este. 1 menos alfa. 1 menos alfa, ya saben, vamos visualizando ya lo de intervalo de confianza, por eso lo llamamos 1 menos alfa. Esta es la tabla de t de cola derecha. Y lo que tienen tabulado es un área alfa a la derecha. Y fíjense que el numerito se llama t alfa n, en vez de alfa sobre 2, porque el área a la derecha es alfa. Esta es la tabla de dos colas donde el número se llama t alfa sobre 2n. Esperen, voy a dejar un lugar acá porque les voy a mostrar algo ahí abajo. Miremos, por ejemplo, algún número. Por ejemplo, acá. Acá tienen un 2,602. Es una t con 15 grados de libertad, es el que deja en la cola derecha un área de 0,01. ¿De acuerdo? 2,602. Si este número en una t con 15 grados de libertad deja a la derecha un área de 0,01, ¿cuánto dejarán la suma de las dos colas? 0,02. O sea que en esta tendríamos que encontrarlo en 0,02. 0,02, 15 grados de libertad, 2,602. O sea, a nosotros nos alcanzaría con tener una sola tabla. Pero les pusimos una tabla de una cola para que no estén pensando una cola, dos colas y ya lo tengan tabulado. ¿Se dan cuenta que es el mismo número? En una T con 15 grados de libertad, a la derecha de 2,602 hay 1% de área, 0,01. Pero en la suma de las dos colas tienen 0,01 de este lado, 0,01 del otro, o sea que lo van a encontrar en 0,02, 2,602. ¿De acuerdo? Agarremos un área, 5%, que es la conocida. Fíjense, dos colas agarremos, acá, 5%. Fíjense que para un grado de libertad, 5% en la suma de las dos colas lo encontramos recién en 12. ¿Qué dijimos de la T? Que tenía colas más levantadas. Si tenemos colas más levantadas para acumular 5%, lo tenemos mucho más lejos. Por eso son valores de tabla grandes. Pero miren una cosa. A medida que los grados de libertad aumentan, esos valores de tabla se van haciendo más chicos. ¿Qué quiere decir? Que el 5% lo vamos encontrando en números más chicos. Quiere decir que lo que está pasando con esa T es que se está empinando, porque está disminuyendo el área de las colas y está aumentando la cola alrededor del 0. O sea que se está haciendo más empinada, se está haciendo más precisa, está disminuyendo la varianza. O sea que se está haciendo cada vez más parecida a la normal. Por eso lo que les copié acá es este último tramo de la tabla de T de dos colas, y fíjense que acá al final tienen infinitos grados de libertad. Y acuérdense, ¿se acuerdan los números? 1,96, 1,645, que ya los habíamos visto, son los mismos que tienen en la tabla de normal, abajo de todo, donde tenían el 2 por 1 menos f de x, que era la suma de las dos colas. Son esos mismos números. O sea que la T
a medida que los grados de libertad van aumentando, el parámetro de la T va aumentando, se va haciendo más parecida a la normal. En infinitos grados de libertad, la T es exactamente igual que la normal. O sea que cuando el n tiende a infinito, la T tiende a la curva de Gauss. Bien. Acá llegamos a lo que era más importante para nosotros. Nosotros sabíamos que la x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n era una normal, tenía distribución z. Fíjense lo interesante. Si yo no tengo sigma y lo tengo que estimar con el s, entonces esto ya no es una z, ahora es una t. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros la t? Porque nos va a permitir calcular probabilidades y usar valores de tabla cuando no conozcamos la varianza poblacional. Entonces, ahora vamos a demostrar que esta distribución realmente sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Acá les voy a hablar de quién era el que inventó la T de Student. Student era un seudónimo de un cervecero que se llamaba Gosset, que trabajaba en una cervecería y era matemático, estadístico. Y entonces todo lo que publicaba, no podía publicarlo con su nombre, lo publicaba con un seudónimo que era Student. O sea que él descubrió, o inventó, o encontró esta distribución que servía para muestras pequeñas. Porque acuérdense que nosotros cuando no conocemos, no tenemos toda la población y no tenemos el sigma, nos arreglamos con muestras pequeñas, de la cual calculamos un S como estimador del sigma. Cada vez más grande la muestra, cada vez más parecida a la población. O sea que entonces este Student nos sirve para muestras pequeñas. Entonces miremos. Vamos a demostrar esto. Para eso necesitamos tres cosas. Primero, la X de partida es una normal mu sigma. Si de esa X tomamos muestra aleatoria y calculamos X barra, lo que vamos a demostrar es esto. Entonces, si la X es normal mu sigma, nosotros sabemos que la distribución de X barra es normal mu sigma sobre la raíz de n. O sea que cuando hagamos X barra menos mu sobre el error estándar, es una normal 0,1. También sabemos que si definimos la T en el numerador una z y en el denominador esta g cuadrado, acuérdense que los grados de libertad a la t se los daba la g cuadrado del denominador. Si la g cuadrado tiene n-1 grados de libertad y la dividimos por sus grados de libertad, la t tiene n-1 grados de libertad. Y además sabíamos que si la x era normal mu sigma y tomábamos muestra de tamaño n y calculábamos la varianza, al multiplicar la varianza por n-1 y dividirla por la varianza poblacional, entonces esta distribución es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces vamos a usar estas tres cosas para demostrar eso. Definamos la t en función de lo que necesitamos. Ya sabemos que en el numerador tiene una z. Bueno, la z que nos sirve es esta, es x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Esta es una z, ¿no? Normal 0,1 en el numerador. En el denominador tiene una g cuadrado dividido sus grados de libertad. Bueno, lo que me interesa es que esa g cuadrado tenga n-1 grados de libertad dividido sus grados de libertad. Pero ¿cuál es específicamente la g cuadrado que me interesa? Esta g cuadrado, construida como n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Entonces acá adentro voy a poner esa g cuadrado, que tiene n-1 grados de libertad. Para que sea una t, esta tiene que estar dividida por sus grados de libertad. ¿Se entiende? Acá está z, acá esta g cuadrado dividido sus grados de libertad. Nadie duda que esto es una t con n-1 grados de libertad, porque ya demostramos que la t, que esto era una z en el numerador, y en el denominador una g cuadrado dividido sus grados de libertad. ¿Sí? Bueno, ahora acá puedo simplificar varias cosas. Entonces, por lo pronto, este n-1 de acá con este n-1 de acá se simplifican. Me viene más acá abajo. Entonces se simplifican. O sea que, ¿qué quedó? Ahora voy a reordenar. Acá en el numerador tengo x barra menos 1. En el denominador tengo sigma. Y esta raíz de n está en el denominador del denominador, o sea que está en el numerador. Y acá dentro de la raíz me quedó s cuadrado sobre sigma cuadrado. Es lo que escribimos acá. X barra menos 1 en el numerador, este sigma en el denominador, esta raíz de n en el numerador, y acá en el denominador raíz de s cuadrado sobre sigma cuadrado. La raíz es distributiva respecto del cociente, y entonces acá me va a quedar raíz de s cuadrado, me va a quedar s, y raíz de sigma cuadrado, este sigma cuadrado se va a simplificar con este sigma. Raíz de sigma cuadrado de sigma se simplifica, acá me quedó raíz de s cuadrado. Entonces, raíz de s cuadrado es s,
No hay problema de módulo acá, porque el S cuadrado es positivo, así que la raíz de algo positivo es positiva. Entonces me queda S, x barra menos mu sobre S, y el raíz de n lo pasé al denominador para que quedara igual que acá. O sea que esto es una t con n menos 1 grados de libertad, con lo que queda mostrado. Fíjense, ¿quién le da los grados de libertad a la t? Esta S del denominador, el estimador de la varianza, que para calcularlo dividíamos por n menos 1, o sea que esta t tiene n menos 1 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una distribución de tal manera que acá yo pueda reemplazar sigma por S. Y eso me sirve para acá. Porque ahora yo quiero construir un intervalo de confianza para la esperanza de la normal, pero ahora no conozco sigma. Entonces, no está todo perdido. Puedo reemplazarlo por la desviación estándar muestral. Entonces, fíjense, la X es normal mu sigma. Yo acá, acuérdense que acá van las diapositivas. Quiero un intervalo de confianza de esta forma. Probabilidad de que entre el límite inferior y superior esté mu con una confianza de 1 menos alfa. Por ahora pongo probabilidad porque por ahora tengo variables aleatorias. Acuérdense que los extremos del intervalo de confianza eran variables aleatorias, pues estaban construidas con datos de la muestra, eran estadísticos. Entonces, preguntas. Primero, ¿con quién estimo el parámetro mu? Con x barra. Segunda pregunta. ¿Qué distribución tiene x barra o en qué distribución participa? Yo sé que x barra es normal mu sigma sobre raíz de n, pero ahora sé algo más. Bueno, esto lo sabíamos. Si x barra le estandarizo, es normal 0,1, pero ahora aprendimos algo más. Si en vez de sigma ponemos s, es una t con n menos 1 grados de libertad. Entonces, una vez que ya sé quién es el estimador, cuál es su distribución, ahora voy a buscar los valores de tabla que me permitan tener 1 menos alfa en el medio. Entonces, me dibujo la distribución T, con n menos 1 grados de libertad, me grafico un área 1 menos alfa acá en el medio, alfa sobre 2 en cada cola, y le doy un nombre a este número. Este número se llama T alfa sobre 2 n menos 1, y este número se llama menos T alfa sobre 2 n menos 1, porque son simétricos respecto del 0. Entonces, esta probabilidad de 1 menos alfa que tengo acá, la escribo ahora en el contexto de esta función de densidad. ¿Cómo lo escribo? La probabilidad, ya lo habíamos escrito antes en la diapositiva anterior, la probabilidad de que esta t esté entre estos dos números, ahora lo llamo n-1 porque ahora todo está contextualizado para esta muestra, la probabilidad de que t esté entre estos dos números es 1 menos alfa. O sea que ya logré meter esta probabilidad en el contexto de este modelo. Pero ahora, ¿qué más? Ahora tengo que dejar mu en el medio. Entonces ahora, esta t, ¿quién es mi t ahora? Es esta. Es esta x barra menos mu sobre s sobre la raíz de n. Entonces, en vez de esa t, escribo x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. Ahora, todo lo que voy a hacer, no se los vuelvo a hacer porque es exactamente lo mismo que despejamos en el intervalo de confianza para mu cuando sigma era conocida. ¿Qué cambiaba? Este sigma antes era, este S antes era sigma. Y estos eran menos Z alfa sobre 2 y Z alfa sobre 2. ¿Se acuerdan todo lo que hicimos? Multiplicamos todo por ahora S sobre la raíz de n. Después restamos X barra en todo. Me queda menos mu. Multiplico por menos 1, se invierte el sentido de la desigualdad y ahora reordeno todo. Entonces, después que haga todos esos tres pasos, me va a quedar. Después de todos esos pasos me va a quedar esto. Probabilidad de que mu esté entre x barra menos t alfa sobre 2n menos 1 por s sobre la raíz de n, y x barra más t alfa sobre 2n menos 1 por s sobre la raíz de n. Acuérdense que cómo era la fórmula de intervalo de confianza cuando era simétrico. Era estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. ¿Quién es el estimador? X barra. Más menos, ¿quién? El valor de tabla, t alfa sobre 2n menos 1, más menos, por el error estándar del estimador, que ahora es un error estándar sombrero. ¿Ok? Sigue siendo un intervalo simétrico. ¿Quién queda en el medio del intervalo de confianza? ¿Quién es el punto medio del intervalo? De nuevo, x barra. Porque x barra le resto la aproximación, le sumo la aproximación, x barra quedó como punto medio del intervalo de confianza. O sea que, hasta ahora yo, ¿por qué acá todavía tenía probabilidad? Porque todavía no había tomado la muestra. ¿Quién era aleatorio acá? Además de la media, ahora lo aleatorio es el S. ¿Ok? Antes era sigma, solo lo aleatorio de x barra. En el momento que yo tomo la muestra de tamaño n,
digo que tengo ese tamaño de muestra, calculo la media, calculo la varianza, esta media y esta varianza ya dejan de ser aleatorias. Por eso acá están escritas con minúscula. Ahora toman un valor numérico, y ya no tengo nada que sea aleatorio. Entonces ya no puedo hablar de probabilidad, hablo de confianza. Tengo una confianza, 1 menos alfa, de que estos límites de intervalo que ahora van a estar fijados, contengan al parámetro mu. Y la aproximación, que es este más menos, es el valor de tabla, ahora de la t, por el error estándar estimado S sobre la raíz de n. ¿Ok? Bueno, una pregunta. Ahora ya la podrían contestar. Cuando nosotros calculamos el tamaño de muestra decíamos, quiero que la aproximación sea menor que un cierto número. A ver, preparen el micrófono y a ver a alguien que se anime a contestar. Yo tenía acá, decía, la aproximación tiene que ser menor que tanto, y de ahí despejábamos el n. Entonces teníamos z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n menor que un número, y despejábamos el n. ¿Por qué les pregunto ahora? Es imprescindible, necesario, imprescindible, que la varianza o el desvío sean tomados como poblacional. A ver si alguno se imagina. ¿Por qué necesitaba suponer que el desvío era poblacional y no muestral? ¿Por qué tengo que usar la otra fórmula y no esta? Para encontrar el tamaño de muestra. A ver si alguien activa un micrófono y contesta. No puedo creer. Vamos. A ver, Federico Sayago, que vos siempre contestás. ¿Podés repetir la pregunta? Estaban dormidos, estaban tomando la leche. No, procesando. Bueno, procesemos. A ver, para calcular tamaño de muestra, yo decía, necesito que la aproximación sea menor que un cierto número. Entonces poníamos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n menor que un número. ¿No? De ahí despejábamos el tamaño de muestra. ¿Por qué no lo podría hacer con esta fórmula? O sea, ¿por qué tengo que suponer que el sigma es poblacional? ¿Por qué no puedo usar un S muestral y usar la T? Que es lo único que cambió en la fórmula, ¿no? A ver. No se dan cuenta. Bueno, te los digo. Porque si nosotros usamos esta fórmula, menor que la aproximación y despejo el n, ¿qué pasa cuando tenga que calcular el tamaño de muestra? ¿Qué pasa cuando tenga que calcular el valor de tabla? Necesito el parámetro n, y justamente n es lo que estoy calculando. Entonces no podría usar el S. Si yo tengo un dato de varianza, tengo que asumir que es poblacional. Para acá tener que usar el valor z alfa sobre 2, que no depende del n. ¿Se entiende? Claro, tengo dos incógnitas y una depende de la otra. Ah, claro, no podía usar el valor de tabla. Porque cuando yo usaba el n, ¿qué ponía? Z alfa sobre 2 por sigma sobre la aproximación elevado al cuadrado. De ahí despejaban esa fórmula. Pero ahora no pueden, porque Z alfa sobre 2 no dependía, pero acá necesitarían un n. O sea que tendrían que ir probando. Entonces, por eso se asume que la varianza es poblacional cuando uno quiere despejar un tamaño de muestra. ¿Ok? Bien, ya tengo el intervalo de confianza para la media si no conozco la varianza. Un ejemplo. Se midió en 10 mujeres sin patología, las mismas mujeres que veníamos hablando del FSH, 10 mujeres sin patología ginecológica al nivel sanguíneo de FSH. La media del FSH resultó 6,69 y el desvío resultó 2,95. Consejo para cuando tengan problemas. Siempre fíjense de dónde vienen los datos, para saber cómo llamarlos. ¿De dónde surgió el dato? Acá dice, se midió en 10 mujeres, se obtuvo una media de tanto y se obtuvo un desvío de tanto. O sea que esos dos datos vienen de la muestra. Entonces, eso me permite llamar a esta media, llamarla X barra. No se les ocurra llamarla mu, bueno, justamente mu es lo que queremos estimar. Esta media se va a llamar X barra porque es de la muestra, y este desvío estándar se va a llamar S porque es de la muestra. ¿Ok? No es sigma, es S. Entonces quiero hacer un intervalo de confianza para la media desconocida de la población que sea del 95%. Entonces lo primero que hacemos, definimos la variable aleatoria siempre.
X, nivel de FSH en mujeres sin patología. X tiene distribución normal, mu sigma. De acá no conozco ni mu ni sigma, los dejo indicados. Entonces, si no conozco mu y sigma, ya sé que no voy a poder usar el Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Voy a tener que usar la fórmula X barra más menos T alfa sobre 2n menos 1 por S sobre la raíz de n. ¿Ok? O sea, anoto los datos. El n es 10, la media de la muestra es 6,69, el S es 2,95, el 1 menos alfa es 0,95, y entonces el valor de tabla lo busco de acá. Lo busco de la tabla de T de 2 colas. Fíjense que si 0,95 tengo de área acá en el medio, la suma de las 2 colas es 5%, repartido entre las 2 colas voy al 5%. ¿Con cuántos grados de libertad? Si el n era 10, 9 grados de libertad. 2,262, valor de tabla. Acá les puse cómo obtenerlo si usan el Infostat. Acá, ¿se acuerdan de calcular en estadística, calculador de probabilidades y cuantiles? Entonces hacen un clic en la T de Student, 9 grados de libertad porque es 10 menos 1, y acá hay que poner el valor del alfa de la cola derecha, porque tiene probabilidad de que X sea mayor o igual que X, entonces pongo la cola derecha nada más. Que si el alfa es 0,05, en la cola derecha tengo la mitad, 0,025. ¿Se entiende? Pongo solamente la cola derecha. Probabilidad de que X sea mayor que X, 0,025. Entonces, cuando le ponen eso, ponen calcular, y acá les va a dar la probabilidad de que X sea menor que X, obviamente 0,975, porque estas dos tienen que sumar 1, y acá les da el valor de tabla 2,262. ¿Ok? Entonces, reemplazamos. X barra la media de la muestra, 6,69. Valor de tabla, 2,262. El S, 2,95, y raíz de 10. Creo que acá es una de las diapositivas que les corregí porque aparecía 2 veces lo mismo. Entonces tengo, esto a la aproximación dio 2,11. La fórmula de intervalo, 6,69 más menos 2,11, y entonces el intervalo lo expresan así. Cuando restan 2,11 les da 4,58. Cuando suman les da 8,80, entonces ponen confianza de que mu esté entre 4,58 y 8,80, esa confianza es 0,95. O sea, de cada 100 intervalos, 95 van a contener el valor de mu y 5 no lo van a contener en promedio. ¿Ok? Cuando expresan el intervalo, lo expresan así. Es mejor que expresarlo 4,58 punto y coma 8,80, porque entonces ahí tienen completo la significación del intervalo. Bueno, en la próxima creo que les puse la simulación, les hace el Infostat, de los 100 intervalos de confianza. Entonces, fíjense, esta es la misma que tenía en la diapositiva anterior cuando vimos el significado de los intervalos. Es exactamente la misma. Les había dicho que cuando veamos con varianza desconocida van a entender por qué las longitudes son distintas. Porque las longitudes dependen del valor de S, vuelvo al anterior. Cuando ustedes tenían acá Z alfa sobre 2, sigma sobre raíz de n, el Z alfa sobre 2 era el 1,960, si era 95% de confianza. Y el sigma era el sigma supuesto de la población, y el n era el mismo para todos. O sea que esta longitud era constante cuando sigma era conocido. Todos tendrían que tener la misma longitud. Pero ahora, como tienen un S, la longitud va a depender de cuánto haya dado la desviación estándar. O sea, los intervalos más largos son aquellos donde el desvío era más largo, y los más cortitos son aquellos donde el desvío era más chico. ¿Ok? El X barra depende de donde esté ubicado, ¿ven? Todos están cerca de mu. Esta era una simulación donde uno suponía como mu hipotética de la población 6, y el sigma creo que era 3, me parece. Entonces, fíjense que como muestrea desde una normal con media 6, hace una simulación, las medias dan cerca de 6, algunas por debajo, otras por arriba, algunas podrán estar más lejos, otras están más cerca, alguna puede haber dado exactamente 6, no sé, acá tiene una que da exactamente 6, y las longitudes dependen del S. Y acá la cobertura fue el 96%, porque de estos 100 intervalos hay 96 donde mu les pasa por algún lado, o sea, está contenido, contienen a mu, y hay 4 que no. Este no, este está todo por arriba y ese está por debajo. ¿Ok? Por supuesto que cuando calculen uno, jamás van a saber si es del 95 que tienen a mu o del 5 que no tienen a mu.
Bueno, lo último que nos queda hoy es construir un intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal. Les puse, bueno, creo que también me olvidé acá poner, bueno, X normal mu sigma, si no lo puse hay que ponerlo, X normal mu sigma. ¿Qué queremos? Un intervalo de confianza, que en principio hablamos de probabilidad, que incluya a la varianza poblacional desconocida. Entonces, probabilidad de que entre el límite inferior y el límite superior esté sigma cuadrado, esa probabilidad es 1 menos alfa. La forma del intervalo, la expresión es esa. Entonces, primera pregunta, ¿con quién estimo la varianza poblacional? Con S cuadrado. Segunda pregunta, ¿en qué distribución conviven sigma cuadrado y su estimador S cuadrado? Si la X es normal mu sigma, entonces, por todo eso que habíamos demostrado, n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado es una G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, esta es la distribución que necesitamos, porque acá nos enfrenta el parámetro con su estimador. Entonces, el qué tan cerca o qué tan lejos va a estar los extremos del intervalo de la verdadera varianza, o sea, qué tan lejos está la varianza de los extremos, nos lo va a dar este enfrentamiento entre el parámetro y su estimador. ¿Ok? Entonces, esta es la distribución que necesito, porque voy a construir un intervalo que quede sigma cuadrado en el medio, y los extremos van a depender de la muestra. Entonces, ¿cómo hago? Lo primero que hago es plantear la función de densidad de esta distribución, la que une al parámetro y al estimador. Es la G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué hago? En esta G cuadrado marco. Ustedes lo van a escribir, esto está hecho con el Infostat, marcan un área 1 menos alfa acá adentro, que en general va a ser el 95%, entonces, por convención, dejan alfa sobre 2 en cada cola. Esta es una real cola, porque es una asíntota, y esta es una pseudo cola que llega desde el 0 hasta acá, pero que vale alfa sobre 2 el área. Entonces, ¿cómo se llaman estos números? Los que son frontera de estas áreas. Toman el nombre de la distribución, el parámetro y el área. Esta es una G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, G cuadrado, alfa sobre 2, n-1. n-1 es el parámetro, alfa sobre 2 el área que deja en la cola. Acá ya no tengo un menos, porque esta no es simétrica al 0, ni siquiera toca el 0. Entonces acá lo que tengo es, como la nomenclatura de los valores de tabla siempre son el área que dejan a la derecha, este número, si tiene un área a su izquierda, alfa sobre 2, a su derecha deja 1 menos alfa sobre 2. Por eso se llama G cuadrado 1 menos alfa sobre 2, n-1. Este intervalo no va a ser simétrico respecto de 0. Acá no voy a tener un más menos. Cada límite tiene su fórmula. ¿De acuerdo con estos dos valores? Entonces ahora, ¿qué voy a escribir? Yo tengo una probabilidad 1 menos alfa de que esta G cuadrado esté entre estos dos números. Eso es lo primero que escribo. El área que leo en la función de densidad. Probabilidad de que la G cuadrado con n-1 grados de libertad sea mayor que G cuadrado 1 menos alfa sobre 2 n-1, o sea, mayor que este, y menor que este. Menor que G cuadrado alfa sobre 2 n-1. Esa área es 1 menos alfa, porque es la que está acá adentro. O sea, lo escribo así, leyendo nada más lo que sucede en la función de densidad. Ahora, tengo que ir a mi modelo. Como yo quiero dejar sigma cuadrado acá en el medio, necesito la G cuadrado que tenga sigma cuadrado del estimador, que sea esta. O sea, en vez de G cuadrado n-1, escribo esto. n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. Ahora, todo lo que tengo que hacer es manejarlo algebraicamente para que acá en el medio me quede sigma cuadrado. El orden lo hacen el que quieren. Acá yo lo que hice fue primero hacer la 1 sobre, la recíproca. Di vuelta todos, ¿no? O sea, hice 1 sobre el primer miembro, 1 sobre el segundo, 1 sobre el tercero. Pero acuérdense que cuando uno, tanto como multiplica por menos 1, como cuando hace la recíproca, el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Por qué? Si 4 es mayor que 2, un cuarto es menor que un medio. Entonces, acá, todo lo eleva a la menos 1 y el sentido de la desigualdad se invirtió. Ya tengo sigma cuadrado en el numerador. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar esto. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 3 miembros por n-1 por S cuadrado. De acá se va a simplificar y acá me va a quedar en el numerador de los extremos. Entonces voy a tener
Esto, acá me quedó sigma cuadrado y acá me quedó esto. Pero acá tengo mayor, entonces ¿qué hay que hacer? Reordenar. Lo doy vuelta. Lo doy vuelta. Me queda. Esto me queda menor que sigma cuadrado y esto menor que esto. Entonces, fíjense, acá no hay más menos, no hay forma fácil de acordarse la fórmula, pero sí hay una forma fácil. Es la siguiente. En el numerador va a ir n-1 por s cuadrado. En el denominador van a ir los dos valores de tabla. Uno debajo de cada uno, en cada término, en cada miembro. Fíjense que este límite va a ser el más chico. Si este límite va a ser el más chico, de los dos valores de tabla lo voy a dividir por el más grande. G cuadrado alfa sobre n-1, el que está más lejos allá del lado positivo. Y este va a ser el límite más grande. Quiere decir que de los dos va a estar dividido por el más chico. Regla mnemotécnica para acordarse. Bien, ya tengo la fórmula. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quisiera un intervalo de confianza para la desviación estándar y no para la varianza? Bueno, lo que tengo que hacer es raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Hago raíz cuadrada en los tres miembros y ya tengo un intervalo de confianza para la desviación estándar. Vamos a ver un ejemplo y acá terminamos. Ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo que antes. Medimos en 10 mujeres sin patología ginecológica el nivel sanguíneo FSH, la media fue 6,69, el desvío 2,95. Ahora quiero intervalo del 95% de confianza para la varianza. Entonces, primer paso, defino la variable aleatoria. X nivel de FSH en mujeres sin patología, X normal mu sigma. Ya está definida la variable. Anoto mis datos. N10, C295, S cuadrado 8,7025, 1 menos alfa 0,95. Escribo la fórmula de intervalo, la misma que la anterior, que la diapositiva anterior. Ahora busco los valores de tabla. Acá están buscados en la tabla que tienen ustedes, la tabla impresa. Alfa en la cola, G cuadrado alfa n acá. Entonces fíjense, yo en el medio quiero 0,95. En la cola, en la suma de las dos colas, en los extremos voy a tener 0,05. Si lo divido por 2, en la cola derecha me va a quedar 0,025. Y los grados de libertad son 10 menos 1, 9. Entonces, 0,025 con 9 grados de libertad, voy 0,025 y el renglón de 9 grados de libertad está acá. La intersección entre ellos, 19,023. 19,023. Ahora busco el otro. Si a la izquierda tengo 0,025, a la derecha tengo 0,975, 1 menos 0,025. Entonces voy a 0,975 con 9 grados de libertad, 2,7. Entonces, el valor mayor, 19,023, el que deja a la derecha 0,975, o sea, a la izquierda 0,025, 2,7. Entonces ahora ya puedo reemplazar. No, todavía no. Les muestro cómo se calcula con el Infostat. Van a G cuadrado. Este lambda lo dejan en 0, porque es un factor de, nada, de cómo venían las normales. Si era 0,1 era distinto, no importa. Este lo dejan en 0. Lo que sí tienen que tocar es este nu, 9 grados de libertad. Son los grados de libertad. Si el tamaño de muestra era 10, 9 grados de libertad. Si en la cola derecha 0,975, el valor más chico de los dos, es el que deja 0,975 a la derecha o 0,025 a la izquierda. O sea, ponen P de X menor o igual que X, 0,025, calcular es el 2,7. Aproximado al tercer decimal tiene un 0. Y si a la cola derecha ponen 0,025, calcular, y él les da el 19,023 aproximado al tercer decimal. ¿Ok? Entonces ahora reemplazo. N-1, 9. 2,95, el S al cuadrado, acá lo mismo. Y acá el valor de tabla más grande, acá el valor de tabla más chico. Cuando hacen la cuenta, límite inferior 417, límite superior 29. Los intervalos de confianza para la varianza siempre son más grandes de lo que uno está acostumbrado a ver para las medias, son más largos. Entonces tengo un 95% de confianza de que la varianza de esta población está entre 4,117 y 29,008. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Escuché un micrófono. Bueno. A ver. Esperen, que acá hay un mensaje. Mandé unos mensajes por campus. Ah, el presente en las clases. No, en realidad en Zoom no se toma presente.
porque, nada, porque primero porque sería un lío y después porque no les podemos estar tomando presente a Asuna, así que creo que les dije la otra vez, no les tomaba. Bueno, ¿está bien, Florencia? ¿Me preguntaste? Dale. Bueno, entonces, este intervalo de confianza para la varianza. Acá tiene un intervalo de confianza para la desviación estándar. Toman raíz cuadrada de todo, esperan que el desvío esté entre 2,029 y 5,386, con 95% de confianza. ¿Ok? Y creo que aquí terminamos. Sí. Bueno. Entonces, a ver. ¿Qué hora es? También me apuré, hice rápido. 7:15. Bueno, entonces ahora les cuento. Si quieren hacer preguntas ahora, dudas ahora, pueden preguntar. Nosotros estamos demasiado bien con el tiempo, porque creo que estamos adelantados a una clase. Entonces, la clase que viene, el próximo tema ya es test de hipótesis, y es todo un tema, es el tema más importante de estadística. Entonces, no van a estar con la mente puesta en eso, y además estamos adelantados. Entonces, la semana que viene vamos a hacer consulta. O sea que tienen de lujo, pueden hacer consulta acá, consulta en el taller, consulta en todos lados. Entonces traten de ponerse al día y vayan preparando, vayan haciendo ejercicios de la guía, vayan haciendo problemas del campus si tienen, o si consiguen problemas de otros años, si tienen, no sé, esos que rondan por los grupos de WhatsApp, creo. Entonces prepárense todas las preguntas que quieran. Yo tengo mi pizarrón, así que puedo hacer los ejercicios que quieran. Anótenselos, si quieren vayan mandándolos al campus, o ténganlos preparados ese día, que en el momento los hacemos. Entonces aprovechen para sacarse todas las dudas que tengan, así pueden resolver los ejercicios. Vieron, yo no me meto con cosas administrativas porque la verdad que no sé muy bien. Cualquier cosa que quieran preguntar administrativo, le preguntan a Miriam. Sé que los, no a Miriam, pregunten, Hugo maneja el campus, pregunten las dudas ahí, porque entonces todas las dudas que ustedes tengan, que se presentan en otras comisiones, se responden una sola vez. Entonces las responde Hugo en función de lo que se decide en la cátedra, que Miriam sabe porque es la que ya, digamos, es la que toma las decisiones en función también de lo que se decidieron en las reuniones de consejo. Así que ya saben, todas esas decisiones vienen de ahí. Pregúntenlas en general, ya saben que Hugo les llegan las consultas, y todo lo que sea administrativo, horarios de, administrativo me refiero ahora, de organización, horarios de, qué sé yo, de recuperatorios y todo eso se los van a responder. Así que manden preguntas acá al foro sobre cosas que quieran, ejercicios, dudas de ejercicios que quieran. Así que aprovechen, pónganse al día, y pueden mandar al taller y pueden mandar acá, y el jueves vemos todas las dudas que les hayan quedado. ¿Está bien? Y ya después de la semana de los exámenes ya empezamos con test de hipótesis. ¿Les parece? ¿Paro de grabar? Sí, porque ya está.